de hace 10 años, donde se rompió el orden constitucional y se estableció una dictadura en este país. Aquí no han vuelto a haber elecciones libres ni democráticas. Todo ha sido engaño, todo ha sido un fraude, una imposición. El país se le entregó a los Estados Unidos. Estados Unidos ahora gobierna casi todas las áreas económicas, políticas, sociales, seguridad, absolutamente todo. Y hay un presidente ahora que es ilegítimo, que surgió de un fraude, que es un gendarme de los Estados Unidos. Es lamebotas. Ahí vive, limpiándole la solapa a la élite norteamericana y las botas al Comando Sur. Usted lo sabe, públicamente lo hace. Entonces, no tenemos por qué ocultarlo. El país también se ha ido al carajo en materia económica. O sea, son incapaces, porque administrar este país no es que es fácil, pero tampoco es una gran cosa. Administrar una sociedad como esta, que es tan pequeña, que las contradicciones de clases sí son profundas por los niveles de desigualdad, pero existe capacidad. Yo lo demostré en 3 años. Tuve los mayores niveles de crecimiento económico de la historia del país y los mayores niveles de reducción de la pobreza y de transparencia. Me gané todos los premios. Me reponían todos los años el TPS, los mismos gringos. Nos daban la cuenta del milenio. Todos los años nos ganamos los premios de la cuenta del milenio. Recibimos diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. La gran condonación de la deuda externa la hice en mi gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de negociaciones que se hicieron con el presidente Bush, con el presidente Chávez, con el presidente Lula. No fueron las grandes negociaciones. En mi gobierno se condonó la deuda de más de 1.200 millones de dólares. ¿Sabe lo que significa eso? Esa es la ayuda que le dan a Honduras en 5 o 6 años, 1.200 millones de dólares, que había que pagarla en 40 años. Se condonó en el año 2006-2007, de mi gobierno. Entonces, el país hoy es el país más endeudado. La deuda cuando me sacaron a bala era 3.000 millones, ahora es 14.000 millones de dólares. Aunque un cura ahí, apellido Marroquín, dijo que eso de que me sacaron a bala dice que es un estribillo. Yo no tengo la culpa, señor padre, que usted sea golpista y que crea que sacar a un presidente a bala es un estribillo. Parte de su ignorancia, no lo puedo decir de otra manera. Es la verdad, y la verdad, por ella murió Cristo. Adicionalmente, que ha subido el número de pobres, se ha incrementado la desigualdad. Hoy los pobres son más pobres que antes. ¿Cuánto paga usted de luz, de agua, de teléfono? ¿Cuánto paga de transporte? ¿Cuánto cuesta la comida? Han devaluado la moneda. Este país está destruido. Hay que reconstruirlo. Hay que buscar justicia, reconciliación, paz, unidad del pueblo hondureño. El 2009 se dio una ruptura de la Constitución. O sea, se rompió el pacto social. Un militar como Romeo Vaque, que no fue a la escuela, ni de las Américas creo que fue a la escuela, dice que él recibe una orden de la Corte. Óigame, ¿y usted a dónde ha visto usted que las Cortes pueden dar órdenes para capturar a un presidente, expatriarlo sin un juicio, sin una demanda, sin una citación, sin un juez que lo escuche? Es que aquí no existe debido proceso. Como un militar que dice que estudió puede decir que recibió una orden de la Corte para dar un golpe de Estado, cuando el mundo lo condenó como un golpe de Estado y él dice que es una sucesión constitucional? Necesita ser el rey de la ignorancia en el planeta Tierra. No se lo digo por Romeo, se lo digo por todos los que dicen que es sucesión constitucional, incluyendo abogados, incluyendo juristas. ¿Cómo se va a justificar una sucesión
constitucional si sacan un presidente a balazos y lo expatrian de Honduras? Es una estupidez, pues. Es que un golpe de Estado es la destrucción de un poder sobre otro. Puede ser sobre la Corte, y es un golpe de Estado. Puede ser sobre el poder legislativo, que es el otro poder del Estado, es un golpe. Por ejemplo, Fujimori dio un golpe de Estado, le llaman el Fujimorazo. Entonces, en este caso fue un golpe de Estado al Poder Ejecutivo, pero es un golpe de Estado. Se destruyó el Poder Ejecutivo por otros dos poderes. Eso se llama golpe de Estado. Aquí y en Roma. Aquí, hoy, mañana y siempre. Pero aquí los niveles de vasallaje, digamos, por llamarlo así, ante la oligarquía y ante Estados Unidos son salvajes en este país. Este es un país no neocolonial, es neoprimitivo. O sea, ¿cómo pueden hablarse en esos términos? Es un insulto a la inteligencia humana. Nada justifica un golpe de Estado, nada, absolutamente. Porque si no, el sistema democrático pues fracasa. Y el diálogo nacional, el pacto social fracasa. Y las leyes no sirven para nada, y las instituciones no sirven para nada, y la civilización no sirve para nada, y la razón no sirve para nada. Nada justifica. ¿Cómo va a creer que traer petróleo concesional de Venezuela aquí va a provocar un golpe de Estado? Ridículo, pero solo lo hacen estos trogloditas de aquí. Tienen rifles simplemente para matar al pueblo, pero no para defenderlo. Me sacaron por la condonación de la deuda. Me sacaron porque traje petróleo concesional de Venezuela. Me sacaron porque tenía los mayores niveles de crecimiento y reducción de la pobreza. Porque habíamos hecho una ley de transparencia. ¿Por qué me sacaron? Yo se lo puedo decir específicamente. Porque estábamos articulando los movimientos sociales. Eso para la oligarquía de aquí significa una amenaza. Que los pobres reclamen sus derechos. No la aceptan. Segundo, porque habíamos declarado soberanía e independencia de Honduras al mirar hacia el sur y no mirar hacia el norte. Solamente han mirado hacia el norte. Y yo no tengo problema en seguir mirando hacia el norte, pero me niego a ponerme una máscara sobre los ojos y no ver el resto del mundo. Yo les demostré que en la forma en que yo goberné tanto en materia económica, social, política, de transparencia, son y serán los mejores indicadores de la historia de Honduras hasta la fecha, en todos los campos. Y no lo dice su servidor, lo dice la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, lo dice el BID, lo dice Europa. Los mejores indicadores de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, de menor déficit fiscal, de bienestar para el pueblo hondureño cuando se subsidiaba la energía eléctrica. Los pobres en mi gobierno no pagaban luz, compañero. Ese dinero les quedaba para la comida. Matrícula gratis, beneficio a los maestros, a los obreros, a los trabajadores, a la empresa privada con altísimos niveles de crecimiento, reducción de los costos y de intereses. Ni un solo impuesto pusimos en 3 años y medio. Estos son unos incapaces. Tienen endeudado al país salvajemente, se lo han entregado al imperio norteamericano, que juega aquí como el gato al ratón con estos pueblos. Tenía una amenaza, acuérdense que yo estaba licitando los combustibles y tenía una amenaza de las petroleras de boicotearme el abastecimiento de Honduras. Entonces le pedí apoyo y ahí nació nuestra relación, que se mantiene, aunque él está ya fallecido, su pensamiento y su prestancia sigue vigente en el continente americano. El presidente Bush está claro en sus posiciones, pues él defiende el capital transnacional y defiende los intereses de Estados Unidos. Nosotros defendemos los intereses de Honduras. Entonces había choques porque ellos quieren imponer un modelo, un sistema, una forma, y yo soy de Olancho. Por eso de Olancho lo que le digo es que si usted me convence, yo voy a aceptarle sus consejos o sus sugerencias,
Pero a la fuerza ni muerto, compañero. ¿Quisieron imponerle? Pues claro que sí, pues un imperio, porque se llama imperio, porque impone. Imperio no es que puede tener una relación horizontal, una relación de subalterno, eso es lo que van a hacer. Los Zelaya vienen de una región vasca en España, del norte de España con Francia. Pero soy Rosales también, y soy Sarmiento también. Y tengo apellidos, pues, que tienen muchos genes. Entonces, no me puedo clasificar específicamente. Yo soy un latinoamericano, hispanoparlante, que hablo español católico, con una presencia en el finales del siglo XX, principios del XXI. Esa es la época en que me ha tocado vivir, en un mundo muy desigual, en un mundo que está destruyéndose el planeta por la explotación capitalista, y he escogido el socialismo democrático como una posición ideológica ante el fracaso del liberalismo. El liberalismo capitalista y la democracia liberal están fracasadas en el mundo entero, están destruyendo no solo a la sociedad, sino al planeta entero. He asumido una posición ideológica en ese sentido. Mi origen, digamos, políticamente es el Partido Liberal. Ahí va. Pero el Partido Liberal se hizo demasiado a la derecha. El Partido Liberal se fue, su cúpula específicamente se fue como haciéndose más conservador inclusive que los nacionalistas. Yo como líder liberal en ese momento, partido que lo he amado tanto porque tiene base revolucionaria el Partido Liberal, planteé la necesidad de superar la democracia representativa, donde la oligarquía compra a los representantes, y pasar a una democracia social, a una democracia soberana, a una democracia abierta, a una democracia participativa, con la cuarta urna. Entonces me señalaron, porque la élite que gobierna Honduras le teme al pueblo. Es grave el problema que hay. Y esta élite está gobernada, está conectada en el gobierno con Washington, con el TRIPAR, con los halcones de Washington, con el Comando Sur, con el Pentágono. Entonces, esa lucha que yo establecí, lógicamente, rebasó al propio partido, a la cúpula del Partido Liberal, y decidieron junto a los nacionalistas sacarme. Y según Romeo, que lo ha dicho, que ahora no lo repite porque es cobarde, la orden fue liquidarme. Y él me contó a mí directamente, el día del golpe de Estado, que hablé con él desde Nicaragua, me dijo que había orden de que se organizara un grupo de paramilitares. Si nosotros no lo matábamos, lo iban a matar los paramilitares. Entonces, lógicamente yo no tengo ningún pecado, nada más que el pregonar independencia, soberanía para este país, y ayudarle a los pobres, ayudarle a la gente más necesitada, porque en mi gobierno se redujo la pobreza. Matrícula gratis, bonos para la tercera edad, ayudas directamente en el salario de los que menos ganan, salario mínimo, de los trabajadores, de los maestros, de los obreros, de los campesinos. Si hubo un gobierno con corte progresista y eminentemente social, es el gobierno del poder ciudadano, gobierno liberal del poder ciudadano, liberal. Ese fue el que derrocó la oligarquía y este grupo bipartidista que hoy han formado una dictadura aquí para sostenerse en el poder, porque nadie los quiere ver ya, se sostienen en base a las armas y en base al apoyo de los Estados Unidos. El Partido Liberal es una institución histórica en Honduras. Usted no puede juzgar al Partido Liberal por lo que diga una persona, ¿me entiende? Y los hechos hablan más que las palabras, pues. O sea, yo ya tengo una vida de lucha. A mí llegar a la presidencia de la República me costó 25 años, y a esos 25 agréguele más 10 ahora en la oposición constructiva de un socialismo democrático. Entonces yo tengo 37 años mínimo de lucha política. Entonces mi vida no la puede juzgar su opinión ni la opinión de nadie. Ya están los hechos, ya están los actos, están las cosas que han sucedido en este país.
Partido Liberal, a partir del golpe de Estado, que fue un crimen haber planificado, ejecutado, dirigido, primero una conspiración transnacional, conspiración, con petroleras, con políticos, curas, militares, empresarios, una conspiración para dar un golpe de Estado. Y después de eso, del golpe de Estado, un proceso de persecución contra todo el que pregona un socialismo aquí. Nos llaman comunistas, marxistas, enemigos del pueblo, porque dicen que promovemos el odio, cuando lo que queremos es la reconciliación de la sociedad. Entonces, el que destruye el Partido Liberal, lógicamente, es aquel que tomó las armas para quitar a un presidente liberal. Yo tengo más solvencia moral que todos los que me puedan criticar o atacar. Un golpe de Estado tiene un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo del golpe de Estado? Primero, mantener el sistema oprobioso de explotación que oprime a este país y que oprime al pueblo con bajos salarios, con explotación para los trabajadores, con la negación de los derechos del pueblo. Ese es el primer objetivo del golpe. Porque cuando yo planteo la cuarta urna, que es una sublevación del pueblo para exigir sus derechos, entonces la oligarquía tiembla, y tiembla desde Washington, porque dice, mira, están organizando al pueblo y el pueblo va a pedir derechos y nosotros, nuestra riqueza es nuestra nada más. Entonces, lógicamente, cuando tú tomas acciones que ponen en riesgo los intereses de la élite, entonces se desespera. Y en vez de decir, bueno, hay que respetar la soberanía popular, lo que diga el pueblo, entonces deciden romper el orden constitucional. El mundo los condena, este país se va al abismo prácticamente por el golpe de Estado durante años. Todavía no hemos salido de ese abismo. Montan una dictadura para sostener sus privilegios. ¿Se han enriquecido? Claro. ¿Han hecho más negocios? Claro. ¿Han fortalecido sus bienes? Claro. Entonces, todo el sistema está diseñado para proteger la propiedad de ellos, los negocios de ellos, las concesiones de ellos, sus capitales, pero no por los intereses del pueblo. El pueblo se está muriendo de hambre. Entonces, claro, yo pregono un cambio real en la sociedad en que se base en la transparencia y en la soberanía popular. Ellos es el fascismo, son las armas, son los golpes, son los fraudes, son las imposiciones y son el saqueo. Hay dos conceptos que hay que definirlos. La política es el reflejo de las contradicciones irreconciliables de clase en la sociedad y de los conflictos en la sociedad que se reflejan en la política. No es al revés. No son los políticos los que definen las contradicciones de la sociedad. Es al contrario. La conciencia suya, y la mía y toda la de la colectividad, lógicamente de la comunidad, surge de la realidad. No es la realidad la que surge de su conciencia. Ese concepto de que son dos personas. Miren, los nombres de las personas no tienen importancia. Hoy pueden llamarse Pedro, Juan, Eva, Adán, Caín, Abel. No importa. Lo que importa es las causas que motivan a la sociedad a moverse para uno o para otro lado. Y cómo la sociedad va absorbiendo sus propias contradicciones de una clase que explota a otra clase. Y cuando ésta protesta, entonces surgen los choques. El Partido Liberal se convirtió en un reflejo de la clase poderosa, de la clase dominante, un reflejo de Washington, un reflejo de la oligarquía de Washington, de Wall Street de Washington, y genera ante una propuesta de un proceso revolucionario y pacífico como es la cuarta urna, genera toda una hecatombe, la posición de querer conservar sus privilegios, la clase dominante, y usa el Partido Liberal como un instrumento de ellos. Y Romeo Vázquez, ¿cómo va a planear un golpe Romeo Vázquez? No tienen capacidad, como le digo,
O Micheletti, va a planear un golpe Micheletti. Micheletti lo conozco ahí, de Progreso, pues, activista del Progreso. Entonces, estos simplemente obedecen a las instrucciones de la dependencia que tienen estos países de la urbe que está allá. Como yo traje a Chávez, con el fin de generar el proceso de ayudarle al pueblo, con médicos cubanos, con la operación Milagro para curar la vista de las personas enfermas, con petróleo subsidiado, con el ALBA. Entonces, veníamos a ayudarle al pueblo, a esta clase sometida durante miles y miles y centenares de años sobre una élite que la aplasta. Y eso es lo que produce que escoja usted el lado por el cual quiere vivir y por el cual quiere morir. Yo escogí este lado, el lado social, el lado de la gente que lucha por tener dignidad, por ser libres, por tener justicia en una sociedad. Ese lado es el que quise escoger y por eso me probé siendo presidente, luchando por el pueblo. El nivel de debate aquí en Honduras es, con el respeto de los diferentes sectores, es bien bajo. Porque la gente se dedica a decir, oye, ¿qué dijo aquel y el otro? Y yo oigo todos los días los medios. Y aquel le metió la madre al otro y en eso viven. ¿Por qué? Porque no se discuten los problemas de la sociedad. Yo entiendo que es difícil hablar de algo que no está en el debate. Los problemas de esencia, de raíz, de las contradicciones de clase, de una clase dominante y otra explotada que hay en Honduras, ese no es tema, sino que qué dijo el otro, cuál es la posición del otro, cuál es el pleito, ¿me entiende? Entonces, yo le entiendo a usted el origen de sus preguntas porque eso es lo que, en eso mantiene el golpismo a la sociedad entretenida en pleitos entre líderes, entre diputados. 10 años, nosotros ya sabemos eso, es producto o el resultado de una conspiración transnacional para defender intereses de negocios, concesiones, privatizaciones y los intereses del capital extranjero y hondureño asociado con esos extranjeros, para lo cual necesitan capturar el Estado y formar una dictadura. Entonces, por eso cuando nosotros estamos en la calle, fuera Job, no estamos diciendo que quiten un dictador y que pongan otro, porque eso es lo lógico, quitan uno y ponen otro, le pueden poner 20 y los 20 serán peores. No, es quitar la dictadura. Eso es cuarta urna, eso es socialismo democrático, es el libre. El único partido que hay en Honduras antiimperialista, anticapitalista, criminal y salvaje como el que gobierna este país, y el único partido revolucionario, pacífico y democrático que hay en Honduras, libre. En libre está la esperanza de este país, no hay ningún otro más. Y no soy yo, tal vez podrá pasar otras cosas, no soy yo el que voy a encabezar ni a dirigir esto, simplemente estoy dando mi contribución. Yo he defendido más a los obreros que los obreros aquí en este país, he defendido más a los campesinos, he defendido más a las clases humildes de este país que los propios miembros de las clases humildes. O sea, si a alguien tienen un día que reconocerle el esfuerzo y la lucha que ha dado por los oprimidos de este país, es a su servidor. ¿Me entiende? Porque aquí en esos círculos, claro, hay gente muy digna, pero hay gente tan vendida ahí en esos círculos que dan pena, pues solo tienen el título, pero nosotros hemos demostrado a través de nuestra vida dónde está nuestra vocación. Y cuando estuvimos en el poder, servimos, tendimos una mano, y le pongo a la izquierda, tendimos una mano a la gente, al pueblo. Entonces, ¿por qué el cambio? Simple y llanamente porque vengo de la empresa privada, vengo de los sectores de poder en el país. Llego con un partido de derecha, de un centro derecha que es el Partido Liberal, altísimamente conservador hoy, y hoy retratado como ultraconservador, más conservador que Juan Orlando, pues, para ponérselo así. Entonces, ese partido que me saca a mí a bala, que me expulsa a la fuerza de este país con militares y con todo, se cae ante la conciencia nacional. ¿Pero por qué? Yo planteo ya en el ejercicio del gobierno
a través de mis contactos con la empresa privada. Yo soy amigo de todos los empresarios. Y creo que la empresa privada es nervio y motor de una economía, pero creo que la empresa privada no puede gobernar una nación, porque la gobierna en base a sus intereses que son particulares, son para ganar dinero. El empresario que no acumula, que no gana dinero, no es empresario. Entonces, no, son los políticos los que dirigen la nación, no son empresarios los que pueden dirigir una nación. Ahora, si el empresario, que es mi caso específicamente, se vuelve defensor por la justicia, las causas públicas, y renuncia, como yo renuncié, a tener empresas, a tener negocios para dedicarme a la política, que fue lo que hice específicamente, entonces le sucede la metamorfosis que me sucedió a mí. Estando en el ejercicio del poder, los sectores pudientes de la sociedad, los sectores dominantes de la sociedad, me dicen a mí: ni un penique, presidente, ni un 5, ni un centavo vamos a ceder nosotros de nuestra ganancia para esas chumas con que usted anda ahí, para el pueblo. Entonces, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Pues entonces, quiere decir que el sistema no funciona. Porque aquí hablan mucho de la corrupción del sistema, pero hablan de la corrupción de los medios del sistema. O sea, que son corruptos, dicen los partidos políticos, que son corruptas la iglesia, que es corrupta el Estado, que es corrupta las personas. Pero no hablan de la corrupción de los fines de la sociedad. Los fines del sistema son corruptos. Los fines de la sociedad son corruptos. Los fines del Estado son corruptos. ¿Sabe por qué? Porque defienden todo lo que es propiedad y bienes y no defienden los derechos humanos, los derechos del pueblo, no defienden la dignidad del pueblo. Aquí todas las leyes están hechas para defender al que tiene. Toque usted un bien aquí y se le viene el planeta entero. Niéguele el pan al pueblo, la leche, la comida, y no pasa nada. Puede andar a un pobre ahí muriéndose con un hijo por medicina y no puede llegar a una farmacia porque es del sector privado. Y ahí está la medicina para salvar una vida. Y no puede. Y ese hombre está estigmatizado, y esa mujer está estigmatizado, y esa mujer está condenada a vivir en la pobreza y a morir humillada, aunque sea hija de Dios y aunque sea hija de la patria. Pero aquí todo está construido para defender al que tiene y estigmatizar y satanizar al que protesta. Entonces, estando en la presidencia, ¿qué quiere que haga? Entonces tiene que escoger entre los poderosos con su sistema oligárquico, capitalista, de explotación salvaje para este pueblo, que no quieren ceder absolutamente nada, porque conmigo fue un pleito desde el primer día, desde que les dije que había que buscar diálogo para resolver los problemas de Honduras. O el pueblo que pide y clama por justicia, que clama porque le reconozcan sus derechos a la libertad. Un pueblo que no es libre es un pueblo esclavo. Y este es un pueblo esclavizado. Esclavizado por el sistema, esclavizado por quienes tienen el poder económico. Entonces, mis convicciones, mi pensamiento eminentemente justo, adquirido, porque yo no nací así, adquirido en la Iglesia Católica. Toda mi formación social, humanitaria, nace en el cristianismo. El cristianismo, yo cuando conozco a Chávez, cuando conozco a Fidel, yo tengo mis principios bien asentados. Lo que pasa es que estos cristianos son fariseos, los estudian y no los practican. Yo los puse en práctica. Esa es la diferencia. Entonces, el problema no es izquierda ni derecha, el problema es las convicciones que uno tenga sobre el concepto de humanismo. O sea, ¿cuál es el humanismo que se practica aquí? Cuando el 70% de la gente vive en estado de sufrimiento, de dolor y de pobreza. Ese es humanismo. Honduras no se practica el humanismo. Honduras es un país señalado por Dios, si tuviera que decirlo así, por las injusticias en que se vive aquí. Como cree que sus hijos aquí, el 70% son pobres, y solo una pequeña minoría tiene, que hasta le sobra lo que tiene. Es un país que está señalado por pecado, por el pecado en que vive.
Y se vive en pecado cuando no se denuncia eso. Mis posiciones se basan en esos valores. No es asunto, usted quiere una ideología porque pregona valores que son diferentes. Aquí usted vaya a ver a esas iglesias, ahí están pumpuneando el pecho un montón de fariseos, porque salen de ahí a explotar, salen de ahí a mantener un modelo criminal en contra de las grandes mayorías. Es que no oye el clamor usted de la gente que sufre todos los días, en esta misma hora que estamos nosotros. Yo le aseguro que hay miles y miles de madres y de niños sufriendo angustia por falta de recursos, por falta de posibilidades, por falta de salud, por falta de educación, por falta de comida, por falta de oportunidades para fomentar su dignidad. Entonces, claro, ustedes todo lo ven desde el punto de vista de las competencias, pero la vida no debería de ser más que la búsqueda de una solución ante las competencias naturales de desigualdad. Nadie es igual a otro, yo no soy igual a usted ni usted igual a mí, pero tenemos el mismo valor ante la ley y ante los ojos de Dios, y eso es lo que nos permite a nosotros tener una posición política y una posición ideológica, esos valores. El sistema no es simplemente los militares, no, esos son el sistema armado. El sistema no es lo económico, no, ese es un sistema de explotación de las grandes mayorías que ofrecen su fuerza de trabajo y que no reciben beneficio, porque el beneficio lo recibe el dueño del capital, no el que trabaja. No, el problema no es la religión, no, esa es una palabra revelada de Dios ante el hombre. No, el problema es las formas de pensamiento, es la forma en que tú piensas. Todo ese sistema está montado en Honduras. Cuando vos atentás contra él, cuando lo señalás que es el que te explota, es el que te oprime, es el que te aplasta, entonces dice que está promoviendo el odio. Entonces sos subversivo, entonces sos comunista. Entonces, bienvenido como nos quieran llamar, subversivo, lo que quieran llamar. Nosotros no somos subversivos. Nosotros actuamos en forma transparente. Y en esa forma transparente estamos luchando porque esta sociedad llegue a un proceso de reconciliación, que solo hay un camino. Y ustedes me pueden decir lo que quieran, hablar de elecciones, de reformas electorales, hablar de nuevos golpes de Estado, lo que quieran, porque el fascismo usa cualquier estilo de fuerza. Aquí solo hay un camino, ¿sabes cuál es? Parece mentira. La promoción de un diálogo social. Diálogo con el pueblo, no en las cúpulas. No diálogo en las cúpulas. Hasta aquí de ahí. ¿Cuál es el diálogo social con el pueblo? Tiene un nombre. ¿Cómo vas a dialogar vos con 8 millones de personas? No podés más. No, tenés que buscar un mecanismo para dialogar con ellos. Ese diálogo social con el pueblo, en la base del pueblo, se llama constitución del Estado. Constituir el Estado. Por eso se llama derecho constitucional, que surge de un pacto social. Y de un pacto social, en el acuerdo social, están todos los grupos importantes de la ciudad, incluyendo los capitalistas. De ese pacto social entonces surge la convocatoria a un diálogo social con la base del pueblo que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Pero aquí yo estaba escuchando unas barbaridades que dicen aquí, que yo creo que nunca fueron a ninguna universidad, nunca estudiaron nada más que lo técnico que son. Dicen asambleas de esto, asambleas de lo otro, no saben de lo que están hablando. Honduras ocupa un nuevo pacto social, ocupa una refundación del país, ocupa reconstruir su Estado, una asamblea constituyente. ¿Quién planteó la asamblea constituyente? Originaria, democrática, abierta. Su servidor, en el ejercicio del poder. Y era una asamblea que se iba a hacer en el siguiente gobierno, donde yo ya no era gobierno. Yo planteé una cuarta urna el día de las elecciones. No es que no iban a haber elecciones, como me iba a quedar si iban a haber elecciones. El día de las elecciones en que se escogió un presidente, se ponía una cuarta urna para preguntarle sobre una asamblea constituyente del siguiente gobierno. ¿Entienden? Pero
hicieron una sarta de mentiras y de engaños, que Meller es narcotraficante, que es, ¿cómo se llama? Que me quería quedar, inventaron 1000 cosas. Bueno, me falsificaron la firma. Usted sabe lo que significa falsificar la firma de un presidente. Y la leyeron y la aprobó el Congreso, la falsificación. Dios, se levanta la mano los que aprueban esta falsificación de la firma, la levantaron. O sea, ese Estado yo no lo acepto. Ese sistema oligárquico de explotación para las grandes masas de población oprimida que hace sufrir a los niños, a las mujeres, a las viudas, a los desvalidos, no lo acepto. A eso es que me rebelé. Y por eso dice que milito en la izquierda revolucionaria, antiimperialista de América Latina. Bienvenido ese calificativo. Lo acepto y lo asumo con plena dignidad, orgullo. Y si me volviera a tocar firmar el ALBA, firmar Petrocaribe y traer al sur aquí para buscar el desarrollo de este país, ayudar a los trabajadores, a los obreros y rebajarle a cero la luz a los pobres, lo volvería a hacer. Pero yo no estoy de candidato ni quiero volver a ser nunca más candidato absolutamente de nada. Simplemente soy un ciudadano que si me dejó vivo la providencia y si me dejó vivo el evento trágico del golpe de Estado, es para que diga la verdad al pueblo. La verdad os hará libres. El pasado, juzgarlo desde el futuro es una aberración. Para que usted pudiera asimilar las cosas que se hicieron hace 10 años, tiene que volverse a ubicar en aquel tiempo. ¿Entiende? Entonces, aquí está como un protagonista de aquel tiempo. Y yo sí le puedo decir qué era lo que sucedía en ese tiempo. Usted me habló del Frente de Resistencia Popular. Nació un frente contra el golpe de Estado. Después se transformó en un frente de resistencia popular, ya no contra el golpe, sino de resistencia popular. Hoy ha nacido un frente de insurrección popular. Son etapas, cada etapa es diferente. En el momento del acuerdo de Cartagena nació un partido político, un partido libre, que yo le digo es la esperanza de este país, es el único partido revolucionario, antiimperialista, democrático y anticapitalista criminal, como es el capitalismo que aquí se practica. Este partido es la esperanza de este país. Las comparaciones son odiosas, porque no tienen nada que ver. Cada etapa se analiza en su diferente dimensión. Yo conocí a Fidel en 1979 en Nicaragua. No hablé con él, no era su amigo. El pelo chavalón. Porque él vino al primer aniversario de la Revolución Sandinista. Y fui a la plaza donde él dio una intervención. O sea, desde esa fecha yo consideraba que Fidel Castro Ruz, que yo era un joven todavía, Fidel Castro Ruz era uno de los símbolos más importantes en la política revolucionaria y democrática de América Latina. La Revolución Cubana marca una época histórica. Por eso siempre mi solidaridad con el pueblo cubano, un pueblo heroico que ha resistido casi 60 años un bloqueo, solo el pueblo cubano, y eso hay que reconocerse. Después lo frecuenté a Fidel cuando fui presidente. En su propia casa, él me recibió y hablé con él, le escribió una reflexión sobre mí, ahí está. Dentro de unos 10.000 años, si la humanidad todavía existe, después del calentamiento global y después de todos los clorocarbonados que están destruyendo la capa de ozono, tal vez no se acuerden de este servidor de ustedes, tal vez se les haya olvidado que aquí se dio un golpe de Estado militar y brutal en contra de un presidente democrático, pero la figura de Fidel Castro va a prevalecer, y la figura de Cuba. Y cuando lean las reflexiones de Fidel Castro, que ya hizo 4 reflexiones dedicadas a su servidor, entonces van a saber que existió este humilde hondureño luchando por una causa justa.
en favor del pueblo hondureño. Hay un despertar, una toma de conciencia. Yo tengo mucha fe en estos jóvenes que andan ahorita. Estos jóvenes son la esperanza de este país. Este país un día va a ser independiente. Este país un día, con estos jóvenes que están ahora en la lucha, va a tener soberanía, y este país un día va a tener justicia y amor, que es lo que le falta a Honduras.